Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio y un gusto estar con ustedes otra vez. Espero que pronto regresen todos los jóvenes que salieron para que no se pierdan de esta historia. La historia que hoy quiero contarles la aprendí desde que era muy pequeña, porque me acuerdo que cantaba esta cancioncita todo el día. Hoy quiero hablarles de Zaqueo y quiero que me acompañen, por favor, a leer Lucas 19 del 1 al 10. No, en realidad no es una historia para niños. Esta historia es para todos porque el evangelio es para todos, para chicos y grandes. Y titulé este mensaje, Un gran encuentro con el pequeño. Pero primero acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por este maravilloso tiempo de alabanza. Gracias por la vida de los jóvenes que ministran a nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí ahora escuchando tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, habla nuestras vidas, Señor, y que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Lucas 19, del 1 al 10 dice así. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, porque era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues esta historia es muy conocida para todos los que llevamos ya tiempo en el evangelio. Pero de veras, ¿será que hoy podemos aprender algo o podemos recordar algo con respecto a esta historia, chicos y grandes? Pues la ocupación de Zaqueo era cobrador de impuestos, pero no era cualquier cobrador de impuestos, que también se les llama publicanos. No, Zaqueo era el jefe de los publicanos. Era un hombre muy rico, muy, muy rico. Dice la palabra que Jesús estaba pasando por Jericó. Esta ciudad de Jericó era una ciudad muy importante porque era una ciudad camino a Jerusalén. Era una ciudad muy desarrollada para su época. Jericó era como el centro de recaudación de impuestos, ¿no? Era una ciudad fresa donde los ricos tenían su casa de verano y sus casas super nice y palmeras y jardines muy bonitos. Así era Jericó. En ese tiempo, los funcionarios públicos robaban. Ahora no, ¿verdad? Y aquí en México tampoco, ¿verdad? No sabemos de qué nos hablan. Bueno, pues en Jericó, el que robaba pasaba su mordida a otro funcionario público y a otro funcionario público, al jefe de los publicanos, y de ahí llegaba a Roma. Pero ya cada quien había tomado su mordida. Tampoco pasa esto aquí, ¿verdad? No sabemos tampoco. Bueno,
muy parecidos a Jericó, algunos países. Dice que cuando llegaba a Roma los impuestos ya cada quien había tomado su pedacito, ¿verdad? Pues Zaqueo manejaba varios centros de recaudo. Así que, por favor, consideren que Zaqueo era un hombre realmente pudiente. Ajá. Era el jefe de los ladrones. La posición de este hombre era muy apreciada por Roma. Roma era el imperio que oprimía y gobernaba a los judíos. Entonces, era muy apreciado por Roma, pero despreciado y señalado por sus compatriotas, porque los judíos lo consideraban un traidor. Los romanos, que en ese entonces era el imperio que gobernaba a los judíos y que los tenía oprimidos y dominados, ponían a algunos judíos a cobrar impuestos. Después de haber robado un poco, se los regresaban a Roma. Por esta razón, los judíos odiaban tanto a los publicanos, porque un publicano era un pecador público. Todo el mundo sabía que era un ladrón. Ok, pues saqueo en griego significa sakai, que quiere decir puro, limpio y justo. ¿Qué tal? ¿Tiene que ver con saqueo? No, hasta ahora no tiene nada que ver con saqueo. Pero saqueo no era griego. ¿Saqueo era? Voy a estar preguntando algunas cosas y aquí hay muchos chiquitos. ¿De qué nacionalidad era Zaqueo? Nadie puso atención. ¿Era romano? No. Era judío, Sofía. Zaqueo era judío. Algunos piensan que Zaqueo es el diminutivo de Zacarías. Y Zacarías significa Dios se acuerda. Ahora, ¿por qué Zaqueo quiere ver a Jesús? Es una buena pregunta. Dice el verso 3, estaba tratando de ver quién era Jesús. O sea, tiene un interés, ¿verdad? Probablemente Zaqueo había escuchado que Jesús andaba con otro publicano por allí. A ver, de los niños que están aquí, ¿quién me dice el nombre del otro publicano que andaba con Jesús? De los niños que están por aquí. A ver, Mateo, también se llamaba Leví. Jesús había reclutado entre uno de sus discípulos a Leví, pero la profesión antigua de Leví era un publicano. Entonces probablemente Zaqueo había escuchado que Jesús tenía entre sus seguidores a alguien como él. Zaqueo tenía un interés. Y es que para ese momento Jesús ya había adquirido fama. Jesús ya había resucitado muertos, sanado a muchos enfermos y echado fuera a demonios. Entonces la gente se amotinaba para estar cerca de Jesús. Querían conocerlo, querían estar cerca de él. Y Zaqueo era uno de ellos. Cuando Zaqueo supo que Jesús iba a pasar por Jericó, dijo, tengo que conocerlo, tengo que verlo. ¿Sería posible que un rabino maravilloso tuviera entre los suyos a un hombre tan pecador como Zaqueo? Leví. Zaqueo tenía que conocerlo y tenía que darse prisa porque probablemente nunca más Jesús iba a volver a pasar por Jericó. Pero había un problema. ¿Cuál creen que era el problema de Zaqueo? ¿Que no veía bien? No. Ese no era su problema mayor. En este momento, ¿qué? ¿Quién dijo? Emilio.
era chaparro. Zaqueo era muy bajito de estatura y ese era un problema. Era un problema porque ya vimos que Jesús tenía fama. Entonces toda la gente se amotinaba y se agolpaba para estar cerca de Jesús. Y Zaqueo era chaparrito. Yo creo que era un enano. Y no podía ver a Jesús. Ahora, un dato interesante aquí es que las casas en Jericó, bueno, en Jerusalén y en esa zona, tenían los techos como azotea, como terrazas. Entonces la gente se subía para observar el atardecer en sus techos. Y entonces seguramente en los techos cerca de donde pasaba Jesús, la gente corría a su azotea para mirar a Jesús. Por eso que no encontró ninguna casa donde lo dejaran pasar para ver a Jesús. ¿Por qué creen? No lo querían. Todos lo miraban como un pecador público. No encontró un lugar, no encontró una azotea donde poder subirse y ver a Jesús. Cuando la gente se estaba amotinando junto a Jesús, estaban cerca de Jesús, seguramente todos lo querían tocar. Todos querían estar cerca de él, codearse con Jesús. ¿Y ustedes creen que al ver a Zaqueo le decían, perdón, don Zaqueo, pase usted, por favor? Perdón, ábranle paso a Zaqueo. ¿Creen ustedes que pasaba eso? No, seguramente lo aventaban o lo llegaron a pisar. No querían estar cerca de él. Las personas no querían estar cerca de Zaqueo, porque Zaqueo había dejado en la ruina a muchos judíos. Le había robado a las familias, le había quitado su dinero. Teniendo mucho dinero, Zaqueo no pudo acercarse a Jesús. Con su dinero no pudo comprar una escalera de oro para subir y mirar a Jesús. Su dinero no le ayudó ni le sirvió para tener un encuentro con Cristo. La preparación que tenía como jefe de los publicanos tampoco le ayudó para llegar a Jesús. No le sirvió su prestigio ante Roma para llegar a Jesús. Y mira, Zaqueo jamás se imaginó que iba a tener un encuentro con Jesús. Él solo quería mirar a Jesús. Él solo quería ver sus ojos. Él a lo mejor solamente quería treparse a ese sicómoro para mirar si Leví andaba con Jesús. Pero Zaqueo jamás se imaginó lo que iba a suceder. Y sabes, la estatura de Zaqueo tampoco fue un impedimento. Eso no lo limitó. Zaqueo fue arrojado, valiente, aventado para hacer lo que vamos a ver. Mira, yo te pregunto, si la estatura de Zaqueo no fue un impedimento para llegar a Jesús, yo te pregunto esta mañana, ¿qué te impide a ti llegar a Jesús? Zaqueo se olvidó de su estatus. Zaqueo se olvidó de sus ropas finas. Tampoco le importó si se iban a burlar de él. Zaqueo trepó ese sicómoro porque él quería encontrarse con Jesús. Quería mirar a Jesús. Quería ver al rabino lleno de amor, del que había hablado. Dice la historia que se adelantó corriendo. ¿Lo leímos? ¿Sí o no? Se adelantó corriendo y esto a mí me dice que había un interés genuino. Zaqueo quería ver a Jesús, por eso se adelantó corriendo. Para el que realmente quiere conocer a Jesús, no hay ningún impedimento. Si tú quieres acercarte a Jesús, seas chico o seas grande, Jesús está dispuesto. Ni tu edad, ni tu pasado, ni tu condición, posición económica. Nada debe ser un impedimento. Si tú quieres encontrarte a Jesús, Jesús se va a dejar encontrar. ¿No dice Santiago, acérquense a mí? ¿Sí? Dice, acérquense a Dios y Él
se acercará a vosotros. Zaqueo se apresura. Posiblemente sabía que esta era la oportunidad de su vida. ¿Sabes? Dios nos hizo con un vacío que solo Él puede llenar. Y aunque Zaqueo lo poseía todo, ya leímos que era un hombre realmente rico, había algo que no lo llenaba. Porque las riquezas de este mundo no llenan. Entonces, ese vacío solo lo podía llenar Jesús. Era la oportunidad de su vida de ser amado, de ser perdonado, de ser aceptado. Porque Zaqueo era rechazado por el pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste hasta lo imposible por alguien o por algo? Ahora que mi esposo entró a trabajar, está trabajando en Apple Store, él nos contó que está a punto de lanzarse el iPhone 14. Y nos dice que cuando hay un nuevo lanzamiento de un móvil, la gente se queda desde un día antes formada para hacer fila afuera de la tienda. Por un teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste hasta lo imposible por algo o por alguien? ¿No han escuchado de algunos jóvenes que por conocer a su artista favorito, a su ídolo del momento, e ir a ese concierto desde una noche antes se forman? Yo nunca lo hice, pero sí sé que los hay. Hacen hasta lo imposible para conocer a su ídolo. Y yo quiero hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste hasta lo imposible por acercarte a Jesús? Chicos y grandes. Vale la pena. Vale la pena acercarnos a Jesús. Y Él quiere que nos acerquemos a Él. No importa lo que otros digan. No importa si se burlan de ti. A Zaqueo no le importó. Él no le importó subirse con sus ropas súper elegantes al sicómoro. Tampoco le importó lo que dijeran de él y si se burlaban. No le interesó. La escena allí es chistosa. Un chaparrito trepado en una rama tratando de mirar a Jesús. Pero algo que me gusta mucho es saber que este encuentro no fue casualidad. Para nada. Porque Jesús quería estar con Zaqueo. Ahí está este chaparrito haciendo el oso, trepado en un sicómoro. Y Jesús no se burla de él como los demás, no. Jesús se acerca al sicómoro y le dice: Zaqueo, bájate, baja enseguida, porque tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿No es hermoso que Jesús lo llame por su nombre? Ya lo conocía. ¿Ya lo conocía? ¿No? Bueno, sí y no. ¿Cuál es la única razón por la que Jesús sabe su nombre? Porque Jesús es Dios. Porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. Qué hermoso que Jesús sabía su nombre. Seguramente Zaqueo dijo, ¿ah? ¿No? Y no solamente lo llama por su nombre, sino que quiere estar en su casa, pasar tiempo con él. Qué precioso, qué amor de Jesús. Hoy que tú estás aquí, tienes que saber que Jesús quiere pasar tiempo contigo. Que Jesús hoy te dice: ven, búscame, yo quiero estar contigo. Date prisa, date la oportunidad de escucharme. Date la oportunidad de platicar conmigo y de encontrarte conmigo, con aquel que te ama, con aquel que ama tu alma. Y es que, hermano, ser cristiano no es venir aquí todos los domingos. Ser cristiano no es vestirte de tal o cual forma.
ni siquiera usar una jerga evangélica. Ser cristiano se trata de tener una relación profunda con Cristo, de acercarte a Él cada día, de conocerlo profundamente. Ese es el cristianismo. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Lo conoces? ¿Lo buscas? ¿Lo escuchas? ¿Le hablas cada día? ¿Verdad que no es una historia para niños? ¿Cómo es tu relación con Jesús? Si tú te sientes rechazado, si tú te sientes pecador, como Zaqueo, Jesús te dice, te amo, te perdono, te doy mi gracia, mi misericordia y mi bondad. Ese es nuestro Jesús. Ya me imagino la sorpresa de Zaqueo. Él solo quería comprobar lo que había escuchado. Zaqueo solo de lejos quería mirar su rostro. Quería ver a Leví. Y de pronto está ahí Jesús junto a él. Bájate, date prisa, que tengo que ir a tu casa. O sea, qué sorpresa de Zaqueo. Encontró mucho más de lo que esperaba. El verso 6 dice que Zaqueo se apresuró y bajó muy contento a recibir a Jesús en su casa. Ahí está Zaqueo recibiendo al rabino maravilloso y pensando, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué vino a mi casa? Todo el mundo hubiera querido que Jesús llegara a su casa y vino a mi casa. Yo que soy el jefe de los publicanos. La Biblia no da detalle de lo que pasó en su casa. Pero tú y yo conocemos a Jesús y sabemos de qué hablaba. Jesús hablaba del reino de Dios. Jesús hablaba de la necesidad del ser humano de ser llenado. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿De qué le habló Jesús? ¿No le dijo, yo soy el agua viva? Lo que tú necesitas yo te lo puedo dar y nunca más vas a tener sed. ¿No eran esas las pláticas que tenía Jesús con la gente? Por eso me gusta mucho hablar de los encuentros que tiene Jesús con ciertas personas. La Biblia no dice qué fue lo que platicó Jesús. Probablemente le habló de las riquezas de este mundo, que son pasajeras. Probablemente le dijo que el dinero no podía llenarlo, y Zaqueo lo sabía. Probablemente le habló del reino venidero, de la vida eterna. Yo quiero imaginar, así hablaba Jesús, ¿no? En esta historia no se nos dice qué fue lo que pasó en su casa, pero conocemos a Jesús. Jesús le habló de su amor. Algo pasó. Algo pasó. Van a ver por qué. El verso 7 dice, al ver esto, todos comenzaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Seguro decían, ¿que Jesús no sabe quién es este hombre? Jesús está rodeado de prostitutas y de publicanos, de ladrones, que no se da cuenta a casa de quién llegó. Hermano, tú y yo éramos de lo peor. Y fuimos rescatados por un Dios amoroso. Del bote de la basura nos sacó. ¿No dice la palabra de lo vil y menospreciado nos rescató? Así como Zaqueo. Pero nos hemos encontrado con un Dios lleno de amor y de gracia que perdona nuestra maldad. Y aunque a Jesús siempre lo criticaron por andar con pecadores y ser amigo de publicanos y de prostitutas, Jesús no se hacía uno con su pecado, no andaba con ellos pecando. Jesús se hacía amigo de ellos para impactar su vida y que ellos dejaran de pecar. De pronto, en el verso 8, leemos que Zaqueo le dice a Jesús resueltamente, dice la versión latinoamericana. O sea, muy decididamente. Mira, Señor,
ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Aunque Jesús no le había pedido esto que está haciendo Zaqueo es una evidencia de la transformación de su corazón. Algo había pasado en esa conversación, en lo que estaba sucediendo en su casa, que tocó su corazón. Y hermanos, si tú consideras que eres un discípulo de Cristo, debe haber evidencia de la transformación en tu corazón. Otros deben ver en ti que algo está cambiando. Evidencia real de que le perteneces a Cristo. La verdad es que yo creo que Zaqueo se quedó sin un peso. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué le pide Jesús? Que le dé su dinero a los pobres y que lo siga. Jesús se lo pide al joven rico y él obedeció. Dice la Biblia que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque amaba el dinero. Jesús no le pidió a Zaqueo que hiciera esto, pero algo había pasado en su interior. Y la evidencia es que Zaqueo está dispuesto a dejarlo todo por amor a Cristo. Con esto Zaqueo estaba gritando: mi Dios ya no es el dinero. Jesús es mi Dios. No me importan las riquezas por seguir a Cristo. Estoy dispuesto a dejarlo todo. Yo creo que se quedó sin un peso. Hermano, debe haber evidencia en tu vida y en mi vida de la transformación de Cristo. No podemos andar por la vida diciendo, así soy yo. Cristo debe mirarse a través de nosotros. Lo que le pasó a Zaqueo fue un cambio de corazón. El verso 9 y 10, Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, no, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque es que tú y yo somos llamados también hijos de Abraham. Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Somos llamados hijos de Abraham porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Zaqueo también, aunque era judío, ahora Jesús está diciendo que es hijo de Abraham. Por esto, por la fe que se ve en Zaqueo. Cristo vino a este mundo para dar su vida por ti y por mí. Cristo vino a buscarnos porque Él quiere tener un encuentro contigo y conmigo. Él está dispuesto a revelarse a nosotros. Está ansioso porque lo busquemos y quiere revelarse y tener comunión con nosotros, venir a nosotros y hacer morada en nosotros como lo hizo con Zaqueo. Ese es el deseo de Dios. Y Dios desea que nos demos prisa para encontrarnos con Él. También dice la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora es tiempo, jóvenes. Ahora es tiempo de buscar al Señor. Niños, ahora es tiempo de buscar a Dios. No cuando sean grandes. Desde ahora pueden buscar a Dios. Grandes, ahora es tiempo de que busquemos a Dios. Mientras puede ser hallado. Esto me dice que va a haber un tiempo en el que ya no se va a poder. Tengamos temor de Dios. Dios vino a este mundo para revelarse a nosotros, para dar su vida en favor de nosotros, para tener comunión con nosotros. Y ahora es tiempo de buscarlo.
quisiera pedirles a todos los chiquitos que se saben la canción que pasen aquí al frente. Vamos a cantarla. Checo, ¿nos ayudas? Gracias. ¿Verdad que no era una historia para chiquitos? ¿Verdad que algo siempre podemos recordar del Evangelio? Hola, ¿qué tal? No te conozco, ¿cómo te llamas? ¿No? Ociel. Ociel, mucho gusto, Ociel. Vamos a cantar. ¿Tan poquitos niños se saben la canción? ¿Sí? A ver, Sofía. Vas a cantar fuerte. ¿Cuál historia? ¿Cuál historia? Dinos una. Mira, ahorita verás. ¿Quieres que te ayude? Ay. Venga. Sí, ya sabía. Sí, pena. Sí, bueno, yo se los pongo. Ay. ¿Tú te la sabes, Nusi? Sí. Venga, una. Sí. Un segundo, no suena. Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, cierto moro subió. El Salvador le vio Y levantó así. Bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Otra vez. Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por allí, a un sicómoro subió. El Salvador le vio allí y le gritó así. Porque a tu casa voy a ir. Gracias. Gloria a Dios. Entonces me cuenta mi mamá, que la cantaba todo el día desde que la aprendí. Ahora que murió mi mamá, entre sus cosas encontramos una lista de cantos para niños. Quiero contarles que cuando en Acueducto de Guadalupe mi mamá comenzó a predicar el Evangelio. A donde iba, le hablaba de Cristo a la gente. Y pues pronto mucha gente y amigas suyas le dijeron: Silvia, ¿por qué tu esposo no nos da un estudio de la Biblia? Dile a tu esposo que nos reunamos en tu departamento y que nos enseñe de la Biblia. Y comenzaron 5 vecinas del mismo edificio a ir a mi casa. Iban con sus hijos. Y entonces era un departamento de Acueducto de Guadalupe, no muy grande. Y llegamos a ser hasta 50 personas dentro del depa. Más los niños. Y mi mamá se encerraba en una recámara para que pudieran caber más adultos. Y nos cantaba y nos contaba historias de la Biblia. Y nos contaba relatos de Jesús con otras personas. Y ella hizo una lista de cantos para niños. Después, ¿cómo me gustaría que... Es que los niños no se las saben, ¿vieron? No se saben las canciones. ¿Cómo me gustaría después que hubiera algún proyecto como de grabar las canciones, ¿no?